Hola queridos suscriptores, vamos a seguir hablando del poder sobrenatural de la fe del obispo Macedo, que es de una iglesia originaria del Brasil, que es muy exitosa, que se llama Para de Sufrir. Y vamos por la página 83, la palabra que produce vida. Mente según nuestra propia voluntad, la mente de Cristo no nos impone ninguna restricción, ni lo obliga a cualquier actitud contraria a la nuestra. Al contrario, a nuestra voluntad y nuestro placer pasan a ser voluntad de aquel que nos liberó del imperio de las tinieblas, nos ha llevado a su maravillosa luz a través de una fe pura, simple, como la fe sobrenatural. La mente de Dios no nos esclaviza, punto de quitarnos la vida para hacer que la quisiéramos. En realidad no nos dejará aún libres para que tenemos nuestra propia decisión, sea a favor o en contra de Dios, y Él bajo ninguna hipótesis nos impediría de hacer algo que sea lo contrario. Este amor inmensurable, el ser humano que no tiene capacidad de entender y no ser una convicción muy fuerte dentro de él, y la fe sobrenatural. La vida por la fe. Cuando Dios creó la vida y creó los tres grandes propósitos, el primero fue para la fuente de vida y la abundancia. Esto es como sus derechos, privilegios, sin ningún tipo de aflicción o angustia y preocupación. El plan de la creación de Dios. Vivir la vida significa automáticamente vivir en felicidad. El propio Señor Jesús dijo esto: yo he venido a que tengan vida para que la tengan en abundancia. El segundo gran propósito fue para que la vida no fuese ningún tipo de interrupción provocada de las enfermedades, de los dolores, de cualquier tipo de sufrimiento, de la muerte, por la razón que Isaías profetizó la razón de la venida del Señor Jesús y dijo: ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros golpes, dolores, por dar paz, y cayó sobre el castigo. Por su llama fuimos nosotros curados. Isaías 53, 4, 5. También en Romanos 6, 23 leemos que la dádiva de Dios es vida eterna, el Señor Jesús, Señor nuestro. Finalmente, el tercer gran propósito y principal, que fue a través de ella la manifestación de su gloria por toda la eternidad, empezando por aquí, por la tierra, según el Salmo de David. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra, anunciad de la vida del día de la salvación, proclamad entre las naciones de su gloria, en todos sus pueblos y sus maravillas, porque grande es el Señor y digno de la suprema alabanza. Salmos 96, 1, 4. La misma forma que el padre de la fe natural, el gran mejor, el pan de la caída, también enseña a su hijo usar la fe natural para que también recoja los frutos. Es la verdad a veces de los padres, dejar todo preparado para los hijos, así no le dan derecho de aprender la ley natural de la vida. Y cuando los hijos creen que son adultos, no sabiendo enfrentar las dificultades de la vida, se desesperan ante el pequeño problema. Dios también piensa que sus hijos quieren lo mejor para ellos. Él no es semejante al Padre insensato, al contrario, a través de su palabra y su espíritu conduce a la familia de un buen desarrollo a través de la fe sobrenatural. Es por medio de ella que los hijos de Dios tomamos posesión de la plenitud de la vida. Según dijo el Señor, más el justo vivirá por fe. Hebreos 10:38. En otras palabras, el cristiano solo tendrá vida abundante, como el Señor Jesús prometió, si tuviera el coraje de asumir la fe sobrenatural y ponerla en práctica en su propia vida.
Dios nos ha prometido sus bendiciones, sin embargo nosotros jamás tomaremos posesión de ellas mientras no obremos de acuerdo con la fe sobrenatural, el que ya nos otorgó. No existe otra alternativa. El caso de aquel joven rico en el que se estaba seguro de que la vida eterna y preguntó al Señor: Maestro bueno, ¿qué bien haré por tener la vida eterna? ¿Quieren entrar en la vida de que aguarda los mandamientos? Le preguntó cuáles. Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Joven, le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mateo 19, 16, 20. Hasta el momento del joven rico estaba usando su fe natural. El Señor le contestó la última pregunta diciendo: si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ve y sígueme. Mateo 19, 21. La fe natural del joven no pudo soportar el peso del sacrificio que tenía que hacer para alcanzar la plenitud de la vida, porque solamente la fe sobrenatural tiene la capacidad de pagar el precio de la vida que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Dios no está en contra de las riquezas, porque Él mismo es rico en gloria y majestad. Sin embargo, es contrario a los que ponen el corazón de las riquezas. Cuando fue requerida la fe sobrenatural de aquel joven, la cual podría tomar, ver y usar su voluntad, era una fe natural en oposición a la fe sobrenatural. Por causa de eso, al oír al joven la palabra, se fue triste. Mateo 19, 22. Cuando la persona vive por la fe natural, la palabra del Señor, una verdadera barrera de obstáculo, a causa de la tristeza, cuando ella vive en la fe sobrenatural, entonces el manantial de alegría, que tarde o temprano la respuesta vendrá y borrará completamente de la memoria de los días pasados, los días de sufrimiento y de dolor. Esto mismo no mide los sacrificios para colocar la fe en práctica. Hace mucho tiempo que me preguntaba a mí mismo y a Dios por qué nosotros los cristianos tenemos días felices cuando todo va bien y de repente parece el mundo se cae sobre nuestra cabeza. No podía comprender todo lo que los hijos de la luz tenían a sufrir las mismas consecuencias de los hijos de las tinieblas. El Espíritu Santo me enseñó que no se puede querer vivir en la vida cristiana por la fuerza de la fe natural. Ella es una vida espiritual y necesita una fe mucho más fuerte, y consiste en esta, que es necesaria una fe sobrenatural para asumir el carácter del propio Señor Jesucristo. Mientras no estamos de nuevo a través de la fe sobrenatural del Señor Jesucristo, viviremos una vida sujeta a limitaciones de nuestros sentidos. Creamos que en nuestro propio mundo vivimos en él y somos limitados por él. Tenemos que ver el carácter, tenemos que probar para el poder decir que nos gusta y que no. Tenemos que oír para tomar una actitud. Es el mundo que las sociedades creen y se desarrollan. El mundo cristiano es completamente distinto porque fue creado por la fe del Señor Jesús. El mundo físico de las reglas que apoyan a ver el crecer, el mundo de la fe cristiana de manera contraria se sustentan en el crecer para los dos opuestos entre sí. El mundo físico, el Señor Jesús lo llamó este mundo, al mundo de la fe lo llamó reino de Dios. Al leer Mateo 17, 14, 20 podemos verificar las palabras del Señor que vienen a confirmar la premisa. Cuando estamos viviendo por la fe del mundo, de la fe en nuestros queremos, solo se realiza la confesión
para nuestra boca, porque todo es posible para aquel que vive en el mundo de la fe sobrenatural. Para este no hay límites relacionados, pues toda la naturaleza queda subordinada a la autoridad de quien vive en el reino de Dios. En este espíritu de la fe exactamente el Señor desea que andemos a fin que represente el mundo de Dios verdadero, verdaderamente poderoso y vivo. La actitud que debemos tomar en relación con la palabra de Dios es una demostración de la acción del Señor Jesús dentro de nosotros, la cesión de aquello que determinamos una cuestión apenas de tiempo. ¿Quiénes hasta hoy han demostrado que sus actitudes, su capacidad de determinar alguna cosa, al mismo tiempo no dudar de lo que había dicho? Bueno, una única persona que hizo fue propio de Dios y luego no existía, que hizo, porque cuando se determinó la luz cree que la luz había de existir. No había dudas de su corazón. Dijo también, hay un firmamento en medio de las aguas para que las separe las aguas de las aguas. Génesis 1:6. De la misma manera que el Señor Jesús, cuando fue a ver a la hija de Jairo, que estaba muerta, después de pedirle a todos que saliesen, tomó al padre y al madre de la niña que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó de la mano a la niña y le dijo, Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba. Marcos 5:40-42. Quiere decir que el texto bíblico de Marcos 11:23 nuevamente cumple la hora de la persona del Señor Jesús. No era el mismo versículo de ser aplicado a la causa de nosotros los cristianos. Tenemos la base de la fe, la orden del propio Señor Jesús. No es la voluntad de Dios que nosotros ocupemos la posición aquí, este mundo sucio, para hacer valer su palabra que habitaba entre nosotros. El Señor dijo claramente, de cierto os digo que tendrán que decir esto, no todas las palabras son verdaderas. Naturalmente él quería llamar la atención a todos los seguidores sobre el secreto que funcionaban de la fe a través de esta importante declaración, el cual un legado riquísimo colocado en nuestras manos con el objetivo de glorificarlo para difundirlo por todo el mundo en toda su plenitud según la santa voluntad. Dios nunca hará nada por nosotros mientras ocupemos la posición en la cual Él nos colocó. Los milagros de la fe jamás funcionarán en nosotros mientras no demos el primer paso hacia ellos. Fue exactamente eso que aconteció con Moisés en el monte del Jorem, también llamado monte Sinaí, cuando Dios habló encargándole una misión importante, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Respecto a todas las señales realizadas por Dios delante de Moisés, aún a este le dijo, ay Señor, nunca he sido un hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablabas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mundo y al sordo que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y dijo, ay Señor, envíate ruego a cualquier otra persona. Entonces el Señor se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, que él habla bien y saldrá a recibirte al verte, se alegrará con su corazón? Tú le hablas y le pondrás en su boca las palabras. Yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré a qué habéis de hacer. Hablará por ti al pueblo para que tu boca y tú ocuparás en él a Dios, y tomarás tu mano esta vara con la cual harás las señales. Éxodo
4, 10, 17. Moisés solo precisaba determinar que ya la inspiración de la orientación venía del propio Dios, que había prometido enseñar qué debería hacer para Aarón. La autoridad de Moisés era como el Señor cuando hablaba de que era si Dios estuviese hablando. Es interesante observar la primera personalidad de manifiesto exacta de que Jesús demostró en Marcos 11:23, el propio Dios Padre, cuando determinó la creación de todas las cosas apenas de su palabra. El segundo fue el Señor Jesús durante el misterio de la tierra. También hizo prevalecer su voluntad exclusivamente a través de su palabra. Queda una pregunta en el aire. ¿Cuándo después que el Señor del Espíritu también prevalecerá en su santa voluntad, en su palabra? He ahí que nosotros los cristianos entramos en la escena cuando damos la palabra de la fe y no dudamos ante ninguna hipótesis del Espíritu Santo, que vive en nosotros guiándolos. Todo nuestro desarrollo espiritual ejecutará la obra del Padre y del Hijo a través de cada uno de nosotros. Esta es la divinidad trina manifestándose en el punto vil a través de sus hijos. Esta es la razón por la cual el Señor Jesús en su ascensión determinó: pero recibiréis el poder de que ha venido a nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos de Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8. El Señor testigo del Señor Jesús no es solo decir que las personas Jesús es el Salvador o acepta a Jesús. Cada uno de estos es manifestarse de este modo, de la misma manera como Él se manifestó por su manifestación aquí. No queda solo palabras, sino en palabras seguidas de actitudes, de obras para el mundo pudiese ver al Hijo de Dios. Ser un testigo es realizar las mismas obras y mayores aún, porque yo voy al Padre, dijo el Juan 14:12. He mostrado al mundo de Dios real, vivo, a través de muestra la propia vida, y no solo la palabra, porque si no está acompañada de hechos reales, no tiene sentido y pasará a ser filosofía vacía. El ser verdadero testigo del Señor Jesús es asumir el carácter y personalidad, haciendo prevalecer las actitudes durante todo el trayecto de nuestra vida. Este es el poder de la fe sobrenatural en evidencia, el Espíritu de Dios actuando en nosotros y por nosotros, la finalidad de glorificar a su Hijo Jesús con hechos incuestionables. Dios está más interesado en el mundo pueda verlo con nosotros y lo que pueda ir por nosotros. Pues si el mundo no puede verlo en nosotros, tampoco lo irá a través de nosotros. Eso lo será posible por la firme y fuerte paz de mover a los montes cualquier obstáculo que venga y surja ante nosotros. Nuestras palabras tienen que ser seguidas de hechos, al igual que las palabras de Dios, de la misma manera como del Espíritu habita en el Señor en el tiempo. En el mismo que habitaba con nosotros, los milagros tengo que glorificar al Señor en el pasado, deben realizarlos hoy, pues nuestro Dios no vive a gloria del pasado, sino del presente. Los cristianos solo tendrán derecho a la vida en toda la plenitud a través de la fe sobrenatural. No hay otra alternativa. Está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Hebreos 10:38. Sin embargo, ha sucedido realmente. Los cristianos han caminado con la fe natural, no por la fe sobrenatural, mezclado la fe cristiana en el mundo físico.
Ha crecido el Señor Jesús a cargo de los pecados y la cruz del Calvario, que también llevó nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Están seguros de que el sacrificio, el perdón de los pecados es la curación divina. Y cuando meten algún pecado y lo confiesan sinceramente creyendo que el perdón recibido, no creen lo suficiente para sanarse también en sus enfermedades, porque para que la persona pueda creer la curación de sus enfermedades es necesario que después de la oración no sienta más nada. Y así deja de vivir por la fe y caminar con la fe a partir del momento de que, para valorizar sus sentimientos en el caso de los dolores, reprenden la fe y dar lugar al corazón, salen del mundo de la fe, entran en el mundo materialista de los sentidos. La verdad, cuando el cristiano camina con la fe natural, no solo la fe sobrenatural, se arriesga a tener su fe destruida por circunstancias de este mundo, pues quien anda en la fe natural está viviendo en un mundo natural, mientras quien anda en la fe sobrenatural está viviendo en el reino de Dios, aunque esté en el mundo. Fue por eso que el Señor Jesús consiguió sobrepasar todas las barreras que el diablo le puso, porque Él vivirá en el mundo de la fe sobrenatural. La razón por la que muchos cristianos a veces están bien y otras mal se debe exclusivamente al hecho de que no permanecer continuamente en el mundo de la fe sobrenatural, porque tanto en tanto, porque no decir casi siempre, recaen en el mundo material. Un ejemplo muy simple: cuando un cristiano va a visitar a sus amigos o parientes no cristianos, siempre hay un medio de conversación, una especie de provocación del Padre a quien vive la fe, el cristiano, para no quedar abajo, comienza a defenderse. A partir de ese momento baja rápidamente al mundo materialista, al mismo nivel de aquella persona incrédula, al igual que ha sido vinculado con Satanás para provocar una discusión. Y consecuentemente quitar la paz de aquel cristiano. Mi amigo lector, aquel que viene del mundo de la fe sobrenatural, viene el otro nivel de vida y la sabiduría que busca amistades. El Señor Jesús sanaba a los enfermos, liberaba a los oprimidos y comía con publicanos y pecadores. Sin embargo, que mantenía siempre apartado del nivel materialista de las épocas que convivían de su tiempo libre, y se retiraba a un lugar desértico al fin de abastecer tu alma y su espíritu a través de la oración de la comunión del Padre, para mantenerse en el nivel del mundo de la fe. Al vivir este nivel de fe, no estar condicionado a las circunstancias de la vida material, Él pudo realizar grandes hazañas en medio del pueblo de Israel, y su mayoría de los cristianos piensan que el Señor Jesús hizo tantos milagros y maravillas porque era el Hijo de Dios. Nada de eso. Cuando estuvo en este planeta, tuvo que despojarse de toda gloria y majestad para vivir como un hombre natural, sujeto a todas las circunstancias de la vida según el escrito respeto. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer a nuestras debilidades, sino fue tentado todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. El Señor Jesús está sujeto a los mismos problemas que nosotros. De ninguna manera cayó el pecado. Los poderes de milagros que poseían y provenían de su fe, que vive el mundo de la fe sobrenatural.
Eso es victorioso en todos los aspectos. Cuando el Señor Jesús vino fue justamente el propósito de abrir una puerta al cual podemos entrar y alcanzar la verdadera vida, la puerta de la fe sobrenatural. Ella nos da condiciones de vencer todas las barreras creadas por la sociedad injusta, amiga de Satanás. Ella está autoridad del propio Dios para someter las fuerzas demoníacas, que dígase de paso actuando en el mundo con toda libertad y llevando muchas al infierno. Si entonces los cristianos no tomamos una posición de asumir la fe sobrenatural, cual nos da para contraatacar a los principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas en este mundo de las huestes espirituales, religiones celestes, continuaremos siendo atacados y humillados como derrotas inalcanzables. Dios no va a hacer nada más, ya que el hecho de impedir la acción demoníaca de este mundo, sin embargo, solo puede honrar a nuestra fe sobrenatural, puestas las peticiones de nuestros corazones y maravilla de manera que toda la gente sepa que su existencia y su poder. Dios es su justicia, su bondad, además no hacer acepción de las personas cuando el color, sexo, religión, nacionalidad, apariencia cultural, grado de instrucción y otros aspectos tampoco nos rige. Algo de nuestra capacidad de realización primeramente nos llena de condiciones de libertad, de dirección de espíritu, para que cada uno venga a promover su propia plenitud y vida mediante el propósito del esfuerzo de ese sentido. Por el ejercicio constante de nuestra fe sobrenatural, que vamos avanzando poco a poco para continuamente las victorias prometidas por Dios. El apóstol Juan, dirigido en el Espíritu de Dios, dijo: porque todo que es nacido del Dios vence del mundo. Esta victoria ha vencido al mundo de nuestra fe. 1 de Juan 5:4. No podemos culpar a Dios por nuestros fracasos, que ha capacitado para vencer este mundo. No lo vencemos. Falta totalmente nuestra, así como la vida de Dios, ella existe. De hecho, que tenemos que hacer nuestra parte para conseguirle. Existir algunas particularidades de nuestras vidas que son absolutamente personales e intransferibles, y nadie en el mismo Dios puede hacer por nosotros. Por ejemplo, ¿puede el padre comer o beber por su hijo que tanto ama? ¿Puede el hijo casarse con el padre? ¿Puede Dios practicar mi fe sobrenatural? No, Él puede mostrarse de que todos tenemos hacer alcanzar lo que necesitamos, no el hecho de las obras de la propia fe. La verdadera vida de cada cristiano es realidad de su propia mano, pues está escrito. Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Esta parte avanzamos bastante, estamos por la página 96. Si quieren hacer una aportación a PayPal, hay un link en los comentarios. Escuchen todo este audiolibro. Regálenme un like, compartan y suscríbanse. Y escuchen todos los audiolibros que tenemos en las listas de reproducciones. Y también vamos a tener varios libros de varias religiones del mundo para los que quieran seguir en el canal. Muchas gracias donde quiera que estén y que tengan un buen día. Muchas gracias.